días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer los mercados estuvieron muy activos. China produce una medida de política económica importante, que es la devaluación del yen, la devaluación más importante que ha tenido China en relación a su moneda. Con esta devaluación busca reanimar sus exportaciones y tratar de cortar la ola de pánico que existe en la bolsa de China. De hecho, el ritmo de crecimiento ha sido, como hemos comentado, el más bajo en los últimos 25 años. Y la bolsa ha perdido una tercera parte de sus clientes y ha disminuido casi la mitad del valor de la bolsa. Algunos analistas hacen una similitud con el crack de 1929 en Estados Unidos y existe preocupación en relación a esta situación, sobre todo por el impacto que esto pueda tener en la economía mundial, sobre todo por la influencia de China en términos de la dinámica de la economía mundial. Esto se conjuga con una noticia en relación al petróleo. Los precios del petróleo han bajado a un mínimo de 6 años, de manera tal que se colocaron a 43.08 el petróleo en el día de ayer. Al mismo tiempo, la OPEP informó un aumento en la producción de petróleo de 92.70 millones de barriles diarios a 94.04 millones de barriles diarios, dado que a medida que la disminución del precio ha operado en el mercado internacional, no obstante la disminución del ritmo de actividad económica desigual, porque las economías occidentales han estado creciendo, sobre todo Estados Unidos y Europa, aunque de manera zigzagueante. Esto ha permitido que exista este incremento de la producción, de manera que hay una situación también de incertidumbre en el mercado petrolero. Al mismo tiempo, una medida de aliento en relación al acuerdo que se logró ayer en Grecia con los acreedores y las principales instituciones negociadoras en la Comunidad Económica Europea, en la eurozona, que conforman 19 países. Un rescate de cerca de 94.000 millones de dólares. Esto implica por parte del gobierno griego como aspecto positivo una disminución del ajuste fiscal que originalmente estaba propuesto, de manera que aligera la carga del ajuste que originalmente estaba planteado, a cambio de un conjunto de medidas que se habían planteado en relación a la jubilación anticipada, las exenciones fiscales a algunas islas que rodean Grecia y algunos aspectos relativos a la desregulación del mercado eléctrico y el tema de los déficits en las empresas estatales y otros aspectos que están contenidos en el informe técnico que todavía está pendiente de algunos detalles que se esperan estén ultimados hasta el día 19. Tsipras va a someter de nuevo al Parlamento griego el contenido de este acuerdo para tratar de lograr un consenso en torno a este programa de ajuste. Por otro lado, están los preparativos mañana para la llegada de John Kerry a La Habana en la apertura de la embajada. Uno de los impactos importantes que tendrá esta devaluación en el caso de China es el caso de la economía de Brasil. La economía de Brasil, uno de sus aspectos más importantes es que al ser la economía más grande de América Latina, ha tomado en los últimos 10 años una política de acercamiento a China que le ha permitido tener un nivel
importante de crecimiento de las exportaciones de este gigante asiático, ya colocado como la segunda economía mundial. Al mismo tiempo que el impacto del crecimiento de las materias primas, Brasil aplicó un conjunto de medidas importantes en el campo económico orientadas al mercado interno. Estas medidas permitieron un incremento del consumo y del ingreso hacia la mitad de la población que permitió elevar el nivel de vida de las clases medias. Esto se tradujo en un nivel de crecimiento pese a la recesión iniciada en el 2008 hasta el 2013 de un 3,2%. De manera que Brasil pudo equilibrar su nivel de crecimiento a través de su relación con el gigante asiático y de las medidas orientadas a incrementar el mercado interno. Vamos arriba, volvemos en breve para continuar con este tema tan importante. El conjunto de medidas de política económica orientadas hacia impulsar el mercado interno en las administraciones de Lula y de Dilma Rousseff permitieron que ingresaran al mercado interno una gran cantidad de consumidores que habían elevado sus niveles de consumo. Esto permitió, a través de un conjunto de medidas de política económica, como fue la reducción de los tipos de interés, que estaban situados tradicionalmente entre un 10 y un 16% al 7,5%. Al mismo tiempo, esto junto con una política monetaria prudente, sin sobresaltos inflacionarios, logró estabilizar la inflación en torno a un 4%. Permitió un incremento del empleo y al mismo tiempo se tomaron medidas que favorecieron el aumento del crédito en diferentes áreas de la producción y en el crédito hipotecario, y se redujeron los impuestos a productos de bienes manufacturados. Esto permitió que se sanearan las cuentas públicas, de manera que, a diferencia de las economías occidentales, la deuda sobre PIB en el caso de Brasil se colocó en un 35%. Esto permitió que se cuadruplicaran las exportaciones y las importaciones en los principales productos de exportación y al mismo tiempo esto posibilitó que el impacto de la economía mundial recesivo no afectara tan dramáticamente a la economía de Brasil, que se mantuvo al margen. Y esto por el hecho de que el grado de apertura externa de la economía de Brasil no es tan grande como el de otras economías de América Latina y del mundo. Ese nivel de apertura externa, que es exportaciones más importaciones sobre el Producto Bruto Interno, es de apenas, oscila entre un 23 y un 21%. De hecho, esto está siendo en este momento un factor de diferencia. La caída de los commodities y de las materias primas y el agotamiento del impulso que habían tenido hacia el mercado interno es uno de los factores que ha agravado
la situación en Brasil, que sin embargo no ha quedado inmune frente a esta situación. De hecho, el ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo desde 3.9% en el 2011 a 1.8% en el 2012, 2.7% en el 2013, a 1% en el 2014. Es decir, vemos que el ritmo de crecimiento de Brasil, a diferencia de otras economías latinoamericanas y mundiales, mantuvo ritmo de crecimiento positivo, nunca igual que el del 7.6% del 2010 y lo que se habían arrastrado anteriormente. Hoy día existe una contracción en la producción industrial de menos 1.2%, de la inversión en menos 4.4% y en el consumo de la familia de 0.9%. Y esto, junto con la caída de los principales productos de exportación, plantea que un ritmo de crecimiento negativo en un 0.8% en el 2015 sea una de las expectativas y que el crecimiento del 2006 esté situado en torno al 1%. Por supuesto, una serie de escándalos en el caso de Petrobras en Brasil ha sido uno de los factores que han estado afectando el clima de inversiones. Sin embargo, muchos analistas entienden que no es posible que pueda haber un nivel de afectación de la gestión del mandato de Dilma, que ha estado en algunos de sus opositores la idea de que pueda haber un impeachment, es decir, que el Congreso pueda hacer un nivel de cuestionamiento sobre su mandato. Es importante tomar en consideración que pese a su nivel de popularidad, se ha puesto en marcha un programa importante para buscar salir de la situación de crisis. Hay en marcha un ajuste presupuestario de alrededor de 22.300 millones de dólares que va a permitir equilibrar, ya de hecho hay una mejora y hay un superávit en las cuentas fiscales en el nivel de mayo de 2.300 millones de dólares y existe un ajuste de las tasas de interés para evitar que el nivel inflacionario que se ha deslizado al 8% pueda volver a las previsiones que se tenían de 4.5%, por lo menos disminuirlas a 6.5%. Al mismo tiempo hay un estímulo monetario para financiar las inversiones de 60.000 millones y esto junto con un plan de dinamismo de las exportaciones 2015-2018 que espera que se pueda lograr una mejoría de la economía brasileña aún dentro del marco incierto que tiene la economía mundial. Pero será hasta mañana cuando volvamos con Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.